Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro webinar sobre el paquete de gestión de ocupación de Genetec. Este paquete lo hemos diseñado especialmente para ayudar a nuestros clientes en toda la parte de reapertura de sus negocios y ayudarlos a asegurar a los clientes y a las organizaciones. El día de hoy estamos presentando yo, Sandra Morales, yo soy la gerente de Mercadeo de México y estaré moderando esta presentación. Y conmigo se encuentra nuestra gerente del área de desarrollo de negocios, Gigi Agassini, quien será la presentadora principal. Muy buenas tardes a todos. Entre los puntos en que hablaremos hoy están pues las principales consideraciones que las organizaciones deben tener en cuenta para reabrir sus negocios. También vamos a hablar de pues qué es nuestro paquete de gestión de ocupación o aforo y sus elementos, cómo calcular el retorno de inversión y también algunas herramientas que tenemos disponibles para ustedes para la parte de distanciamiento físico. Durante el webinar pueden enviar todas sus preguntas en el panel de la derecha que pueden ver aquí y al final del webinar les estaremos respondiendo cualquier duda que tengan. Así que sin más por el momento, Gigi, bienvenida y empecemos esta presentación. Muchísimas gracias, Sandra, y gracias a todo el auditorio que el día de hoy nos acompaña, así como el interés de saber más sobre las soluciones de Genetec. Y vamos a hablar un poco sobre esta reapertura, como ya bien lo mencionó Sandra, la agenda del día de hoy. Y una de las principales consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para la reapertura del negocio es de qué manera lo vamos a hacer. Si bien esta situación de pandemia ha sido algo nuevo a nivel global, ¿cómo lo voy a hacer yo en mi negocio, en mi organización? Tengo que redefinir nuevamente políticas. Políticas que se van a adherir, por supuesto, a los lineamientos, tanto locales de sus propias ciudades y países que haya determinado el gobierno de cada uno donde vivimos nosotros, pero no solamente eso, sino también, por supuesto, tiene que ir a favor del negocio mismo, cuáles son los objetivos, misión y visión del negocio, que también cumple esa normativa reglamentaria que nos pide el gobierno de donde nosotros estamos radicando. Tenemos que encontrar también una forma escalable de poder hacer esta reapertura que nos permita gestionar cuántas personas van a poder ingresar a nuestra organización o a nuestro negocio, ya sea por visitantes, por contratistas, por terceros o incluso para nuestros propios empleados, de qué manera lo vamos a hacer. Y algo muy interesante es cómo vamos a comunicar, por supuesto, estos niveles de ocupación en tiempo real a las personas que deben de tomar acciones al respecto cuando está próximo a cumplir este nivel de reapertura. Voy a comenzar en cómo podemos, como Genetec, ayudarte a aprovechar un poco sobre la infraestructura existente para poder realizar esta reapertura. Hablemos un poco de riesgos. Un riesgo que ahorita estamos viviendo y es palpable a nivel global, pues es lo que nos dicen las autoridades, es que tenemos que mantener el distanciamiento social y sobre todo para poder mantener este distanciamiento, pues nos reduce en las personas que deben o que podrían estar en la misma infraestructura al mismo tiempo. Para esto nos vamos a ayudar, por supuesto, del conteo de personas. Pero esta información que nosotros vamos a estar generando al momento de contar personas, ¿de qué manera la podemos visualizar y para qué nos serviría? Y sobre todo, ¿cómo podemos asegurar que estamos cumpliendo con esa política que como negocio u organización hemos determinado para poder cumplir también con ese distanciamiento social? Hablando sobre la gestión de ocupación de Genetec,
Tenemos, por supuesto, nuestro Security Center, que es nuestra base, y esto se instalaría en cada uno de los sitios, un pequeño servidor en donde radicaría Security Center por sitio, y además, dependiendo, y lo vamos a ver alrededor de la presentación, qué es las diferentes opciones que tengo para poder contar personas. ¿Por qué menciono sobre que puede ser escalable, un enfoque escalable el conteo de personas? Porque si bien ahora me va a ayudar para poder saber cuántas personas están ingresando a mi organización o negocio, y tengo diferentes maneras de hacerlo, que vamos a revisar cada una de estas maneras, puedo hacerlo en el momento. Escalable se refiere a que si hoy, por un tema de brindar seguridad a nuestros usuarios, y retomo mi comentario de hace un momento hablando de riesgos. ¿Cuál es el riesgo como negocio u organización que yo no pueda dar o brindar o transmitir esa seguridad a mis visitantes, a mis usuarios de mi organización o negocio, al mostrarles que como negocio y organización estoy siendo responsable y estoy tomando las medidas correctas? Retomando mi comentario de riesgo, sería un riesgo, y no lo tienen que poner en el chat la respuesta, pero pregúntense ustedes, ¿sería un riesgo para su negocio el no poder transmitir esta seguridad a mis usuarios? La respuesta, yo creo que de la mayoría de ustedes, sería un sí. Y entonces, ¿cómo puedo reducir ese riesgo? Porque si no, entonces podríamos entrar en un círculo vicioso en lugar de un círculo virtuoso. Si yo no sigo con unas recomendaciones y no invierto en mi negocio, y vamos a hablar sobre el retorno de inversión, para poder brindar a mis usuarios esta seguridad de que estoy siendo un negocio responsable o una organización responsable en esta reapertura, entonces va a ser mucho más difícil poder generar esa sensación de seguridad que necesito para que las personas sigan regresando. Si yo no lo genero, entonces va a ser muy difícil que las personas tomen esa seguridad y entonces puedan regresar a mi negocio. Si no lo hago de esta manera y no tengo personas regresando a mi negocio, seguramente voy a tener una reapertura muy difícil, porque entonces no estoy transmitiendo de la manera correcta que estoy tomando las medidas adecuadas. Si yo me volteo hacia la escalabilidad de este conteo de personas y yo puedo brindar esta seguridad a las personas que están yendo hacia mi negocio u organización, mostrando que estoy gestionando de manera responsable cuántas personas deben de ingresar, entonces les puedo asegurar que todos aquellos visitantes se van a sentir mucho más tranquilos de que como negocio y organización estoy tomando las medidas correctas. Y es aquí en donde entro en un círculo virtuoso, porque en el momento en que yo transmito esta seguridad, el cliente se siente más tranquilo, cliente, visitante o usuario, y entonces va a seguir regresando sabiendo que estoy tomando medidas correctas para mantener ciertas personas dentro de la instalación, y no solo eso, sino que además estoy también considerando ciertas políticas y medidas según mi procedimiento para tomar acción en el caso que exista tal vez una persona de más, que lo vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles son estas tres maneras de poder hacer este conteo? El primero es por analítica, por supuesto. Entonces yo tengo que colocar una cámara tradicional de videovigilancia, no tiene que ser una súper especializada, una cámara tradicional de videovigilancia que puedo tomar tal vez de las existentes que tengo en mi sistema. Y entonces hay tres tipos de analítica. La primera analítica es Kiwi Analytics, que la instalo en el servidor que mencioné al inicio de la presentación, y lo pongo hacia esa cámara para que me esté contando personas. Tenemos integración también con IVA de Bosch, que ya viene embebido en la cámara, y que bueno, eso en cuestión de licenciamiento dependerá de este fabricante en particular. Y la otra, que es también compatible y además soportada por Security Center,
pues es la analítica de Axis, que también viene embebida en la cámara y que el licenciamiento dependerá de este fabricante también. Los tres son analíticos, los tres es una cámara de videovigilancia. Los dos últimos, obviamente, tiene que ir el analítico con la misma marca de la cámara, y esto es soportado en Security Center. Lo que hago es instalar la cámara para poder gestionar el conteo adecuado de personas. Voy a capturar la entrada y la salida y puedo agregar múltiples puertas o puedo agregar múltiples cámaras si es que el ingreso, por supuesto, supera lo que me permite cada analítico. Ese es conteo de personas y es una manera de hacerlo. ¿Cuál es otra manera de hacer este conteo de personas? Hay otra opción con un sensor de LiDAR. Este sensor de LiDAR lo que hace es contar las personas, tanto que ingresan como las que salen. Es un sensor específico para conteo de personas. Captura la entrada y la salida. No me da video, simplemente es a través de un sensor, vaya la redundancia, sensa cada que alguien traspasa por las líneas marcadas, configuradas previamente en el sensor. Y bueno, pues esto, por supuesto, me ayuda a tener múltiples puertas, el conteo de múltiples puertas, y no solo eso, sino al igual que en el slide anterior, si tengo una puerta en donde requiero de múltiples sensores, puedo configurar esos múltiples sensores para que funcionen como si fuera una misma entrada, y entonces todas las entradas que se gestionen por cada uno de los sensores me los va a considerar como una sola. Un poco de comparativa entre una analítica y el sensor. Pues sin duda alguna se va directamente hacia el porcentaje de efectividad del sensor versus la analítica. No perdamos de vista que todo a lo que analítica se refiere siempre va a tener que estar en un ambiente controlado. Este ambiente debe de cumplir con las características que se solicitan en el analítico, como es probablemente pues que no haya tantos cambios de luz. Recordemos que toda la analítica, sin importar el nombre, requieren de ciertas condiciones específicas para poder subir el porcentaje de efectividad de cada uno de ellos. A diferencia del sensor, pues que el sensor no necesariamente necesita cumplir con un ambiente tan controlado como lo requiere un analítico, porque es a través de un hardware y no es a través de un software de analítica. Por lo consiguiente, el sensor nos da aproximadamente un porcentaje de efectividad entre el 95 y 99%. Esto, por supuesto, va a depender de las condiciones de instalación, que cumplamos con la altura y que cumplamos con el ancho que requiere el sensor para poder tener este conteo adecuado de cada uno. Y a diferencia de los analíticos, en donde, bueno, pues depende y oscila entre el 90 y el 95% de porcentaje de efectividad. Ojo, esto siempre y cuando cumplamos con las condiciones que solicita cada uno de los analíticos. Esto es básicamente una comparativa entre tener analíticas o tener un dispositivo hardware o un sensor que nos va a ayudar al conteo de las personas. Pero, ¿qué hago con toda esta información? Bueno, hay diferentes maneras de usar esta información, y una mejor manera, sin duda alguna, es siempre analizar los datos. Toda esta ingesta que nosotros estamos teniendo y generando día a día, sin duda alguna, al tomador de decisiones le va a ayudar más si se los ponemos de manera ordenada. ¿Cómo puedo visualizar estos datos? Lo puedo hacer a través de dashboards que tiene propiamente Security Center y que son dashboards interactivos. Todos aquellos usuarios que conocen muy bien Security Center de Genetec saben que estos dashboards nos permiten tener esa interacción y ese dinamismo en poder poner cierta información que es importante para nosotros. Pero ¿y cómo lo refleja? A través de widgets. Estos widgets nos dicen cuál es el porcentaje de ocupación que estoy teniendo. ¿Para qué me sirve esto? Pues obviamente esto va
en paralelo al cumplimiento de la normatividad, de las reglas y de los nuevos procedimientos que hoy, como negocio u organización, debemos implementar para esta nueva reapertura y para poder reactivar, por supuesto, nuestras operaciones y continuar. Ventaja de ya sea el analítico o del sensor es que en la escalabilidad yo puedo comenzar, tal vez, con cierto número de personas que deben que pueden estar dentro del sitio y probablemente puedo irlo aumentando o disminuyendo según sea el caso. Recordemos que todos somos nuevos en esto y esto es prueba y error. Y es finalmente una flexibilidad que ustedes pueden tener con el conteo de personas que están dentro del sitio, organización, negocio o incluso una planta. Como les mencionaba, esto va desde los usuarios, nosotros como empleados también, visitantes, etcétera. Puedo tener un gráfico de conteo de personas. Puedo determinar más o menos cómo está yendo ese análisis de personas. Y puedo auditar esos informes. Puedo tener reportes que son auditables. ¿Para qué me serviría esto? Y es lo que voy a mencionar es algo bien importante que hoy por hoy debemos de tener mucho en cuenta por todo lo que está cambiando a nivel global. La normativa legal es muy importante. Si yo puedo demostrar a las agencias gubernamentales encargadas de auditar toda esta información de una manera fácil y accesible, que estoy haciendo el cumplimiento de la norma, tanto local como también de las políticas del negocio, eso le va a facilitar, por supuesto, la continuidad del negocio y la operatividad en la línea del tiempo, porque me va a ser mucho más fácil mostrar en todos estos nuevos procesos que seguramente en todos los países de los que hoy nos acompañan en este webinar, hoy tenemos que considerar. Solo como ejemplo les comento de mi país, México, hay ciertos permisos que se deben de solicitar, hay dos entidades que deben de avalar estas cláusulas que hoy debemos de cumplir como negocio para poder regresar a nuestras actividades. Y no solamente el reabrir, sino además esa continuidad que le vamos a dar a la operación. Van a existir ciertas revisiones de que efectivamente estamos llevando las medidas correctas y apropiadas que está solicitando el gobierno federal y, en este caso, el gobierno de la Ciudad de México, para darle esa continuidad y, por supuesto, asegurar la salvaguarda de los visitantes o de los usuarios a nuestros sitios. Entonces, es muy importante, muy, muy importante saber cuál es la normativa legal de cada uno de los lugares, que vaya también, por supuesto, a adecuar nuestros objetivos como organización, que tenga y que haga cumplimiento a esa nueva normatividad. ¿Cómo puedo mejorar esta gestión de ocupación? Bueno, como les mencionaba, una vez que ya estoy contando y que ya determino, ok, pues mi sitio es de tantos metros cuadrados, si guardamos el distanciamiento, más o menos es tanto número de personas, y entonces puedo configurar el sistema para que me pueda una persona, el monitorista encargado del sistema, está revisando constantemente pues que esto se está cumpliendo, cuál es el porcentaje que estoy teniendo de ocupación en mi sitio. Pero no solo eso, sino cómo le agrego inteligencia a esta gestión de conteo de personas. Bueno, imaginemos que si yo puedo poner un monitor en la entrada, lo que les mencionaba al inicio de la presentación, para brindarle esta seguridad a los usuarios que como negocio u organización estoy siendo responsable y estoy tomando las medidas adecuadas y correctas para tener el distanciamiento social y sobre todo para tener esa gestión y ese control de cuántas personas pueden ingresar en un monitor, como lo vemos en la imagen del centro de la pantalla, donde puedo decir, ok, son 100 personas, por mencionar un número, las que pueden estar dentro del edificio. Esto además puedo dividirlo por zona.
Puedo además dividirlo también por piso, en el caso de los edificios que acabo de poner el ejemplo. Y esto el usuario lo puede tener de manera visual y decir, ok, su máximo son 100, soy la persona 5. Eso a mí como usuario me va a dar tranquilidad de que están tomando el lugar al que estoy yendo medidas correctas y adecuadas y se están apegando a la normativa local. ¿Qué pasaría si me estoy acercando? Bueno, ¿cómo le agrego inteligencia? Puedo mandar un correo, puedo mandar una alerta a una alarma sonora, a una alarma visual, puedo también a través de un speaker decir que, bueno, solamente estamos casi al máximo cupo y que ya no se va a permitir la entrada a las personas. Puedo también generar una etiqueta al video para entonces hacer un análisis si es que lo requiero. Vuelvo, insisto, esto va siempre basado en la normatividad legal. ¿Cómo puedo facilitar al negocio el poder cumplir con estas regulaciones que nos marcan los gobiernos en cada uno de nuestros países? Y además algo muy interesante, pues con esta nueva situación y estos nuevos hábitos, la movilidad, la digitalización es algo muy importante que no podemos perder de vista. Si yo puedo mandar notificaciones a mi smartphone, a las personas que están encargadas de la puerta y decirle, hey, estamos recibiendo una notificación que estamos en el conteo 100, por favor, quédate atento a la entrada para que puedas, no sé, o poner una barrera física, o ponerte allí y decirle a las personas que por favor comiencen a formarse guardando la distancia, según sea nuestro procedimiento de negocio u organización. ¿Cuál sería la arquitectura? Hablando un poquito, ¿cómo funcionaría esto técnicamente viéndolo hacia atrás? Bueno, tenemos un servidor que les mencioné al inicio de cuáles serían los elementos a considerar, un pequeño servidor en donde ahí radicaría Security Center, con las licencias dependiendo de las cámaras que nosotros queramos adicionar, 1, 2, 3, dependiendo las puertas que tengamos. Si es un lugar en donde tengo la puerta principal, pero tengo tal vez una puerta de estacionamiento, pues entonces ahí estamos contando 2 puertas. Es donde quiero y requiero tener ese conteo de personas para establecer que efectivamente estoy controlando el número de personas que debe de estar dentro de mi recinto. Puedo darle, como les mencionaba, una inteligencia conectando tal vez una controladora. En la controladora puedo conectar un speaker que me pueda generar estos avisos de ya no se va a permitir la entrada, estamos a máxima capacidad, por favor tome su lugar y fórmese en las líneas que están afuera de la puerta y espere su turno para que pueda ingresar a la instalación. Insisto, esto va mucho dependiendo, es tan dinámico y flexible como las políticas de nuestro negocio u organización así lo requieran. Pero que ustedes sepan que la flexibilidad que brinda Genetec y Security Center es para hacerlo tan robusto como nosotros lo necesitemos, informando a todas las personas que deben de estar informadas y sobre todo controlando. Como les mencionaba y no debemos de perder de vista, esto es nuevo para todos y se vale no saber, es válido no saber qué es lo que tengo que hacer. Tenemos que empezar por algo. Comencemos con una solución, como he mencionado alrededor de toda la presentación, que sea escalable, que sea flexible, que me permita, por supuesto, ir basado en los objetivos, misión y visión del negocio, cumpliendo la normatividad legal local y también, por supuesto, los nuevos procedimientos para esta nueva reapertura. ¿Cuáles son otras aplicaciones de este paquete y los sensores? Bueno, ya vimos el conteo de personas que nos permite y nos ayuda a generar informes y para
por ejemplo, los negocios de retail o de banca, por ejemplo, que podamos tener una integración con el punto de venta. Y entonces no solamente voy a gestionar cuántas personas ingresaron, sino además también puedo saber con esta integración en punto de venta qué son las personas lo que se están llevando y revisar, por supuesto. Recuerden que el punto de venta, y esto para todas las personas que se dedican al retail y a la banca, el punto de venta es uno de los lugares más críticos y es un problema muy grave y son de los más difíciles de controlar, porque pues es ahí donde nos cometen muchos fraudes. Si yo puedo tener, por supuesto, este conteo de personas con esta integración con punto de venta, lo que estoy haciendo es enriqueciendo y fortaleciendo mi sistema, no solamente de seguridad. Aquí nos vamos más allá de la seguridad. Si bien seguridad puede ser una base, pero aquí nos vamos hacia las operaciones, nos vamos hacia security y safety, que es algo muy importante hoy por hoy en esta reapertura. Control de accesos, el que yo pueda tener una alerta de control de accesos y ver en tiempo, en ese momento, la persona que está ingresando. Esto para las organizaciones como empleados, sobre todo, y como visitantes, cuando se le asigna una credencial de visitante, entonces puedo tener, por supuesto, mi conteo de personas ligado a mi control de accesos y entonces tener un control adicional a mi conteo de personas. No quedo solamente ciego, sino estoy viendo quién está ingresando y puedo saber de manera manual y visual si es que esa persona coincide con la credencial que acaba de ser pasada en el lector. Hay hoy por hoy muchas empresas que están pensando en el famoso contactless, ¿no? Hay, por supuesto, otras soluciones de Genetec que les permite moverse hacia este nuevo manera de control de accesos a través de códigos QR, a través de credenciales móviles que podemos traer en nuestro smartphone, etcétera, pero no es parte de este webinar y con mucho gusto les podemos ayudar en el caso que ustedes quisieran tener más información al respecto. Y bueno, las alertas de intrusión del sensor que les mencioné de LiDAR, en el que podemos, sin duda alguna, tener todo gestionado, administrado y además operado a través de una misma plataforma, Security Center. ¿Cómo podemos gestionar el distanciamiento social? Hemos hablado de poder tener este conteo de personas, de poderle poner más inteligencia a este control de personas que vaya sobre todo en el cumplimiento de nuestra normativa, pero ¿y cómo vamos a gestionar ese distanciamiento social? Les voy a mostrar solamente algunas maneras de hacerlo. Vamos a detectar las personas, vamos nuevamente a visualizar los datos del distanciamiento y sobre todo, y de las cosas más importantes, a enviar alertas o en su momento a enviar, según sean las políticas internas, a poder a través de un speaker, pues pedirle a las personas que por favor mantengan su distanciamiento social. Esto es a través de sensores. Son sensores de visión 360. Estos sensores son LiDAR y los pueden, por supuesto, encontrar con Genetec. Hay dos tipos de sensores y cada uno, la gran diferencia entre ellos es la distancia de alcance que van a tener para esta lectura 360 en cada uno de los recintos. Les voy a mostrar un pequeño video que les va a mostrar mucho más claramente. Tenemos el ingreso de las personas y algo bien interesante es que hemos hablado de puertas, ¿no? Pero también puede ser por zonas. Y entonces yo puedo tener todo el flujo y gestionarlo dentro de una zona o dentro del recinto completo, según sea el caso. Puedo hacer el tracking y asegurar este distanciamiento y si no, entonces que me alerte o como les mencionaba, si no quiero tener una alerta, bueno, pues yo puedo a través de un speaker decirle, por favor,
mantengan su distanciamiento social. Les recordamos que deben de mantener 1,5 metros entre persona y persona. Y algo muy interesante es, voy a tener un reporte de cuál es la zona que tiene mayor concentración de personas, cuál es el conteo actual, pero tener un promedio de cuál es el comportamiento que estoy teniendo, ya sea por zona, lo que les mencionaba en algún momento de la presentación, puedo tenerlo por zona, puedo tenerlo por piso en el caso que sean edificios, o puedo tenerlo por un recinto completo. Siempre es muy importante los reportes. El ser humano per se es visual y tener reportes que me permitan identificar cuáles son las personas que se mantienen más o menos en una distancia de 2 metros, entre 1 metro y 2 metros, menos de 1 metro, pues eso a mí como negocio u organización me ayudará a tomar las medidas pertinentes. Cuando yo genero medidas, tengo métricas. Si yo lo mido, lo voy a poder mejorar. Por eso les he insistido alrededor de este webinar y de este tiempo, es muy importante obtener esa ingesta de datos, pero analizarla, ponerla de manera ordenada para que entonces el tomador de decisiones pueda tomar las decisiones correctas y adecuadas en el momento preciso. Si yo tengo un reporte como el que tienen del lado izquierdo, el de colores verde, amarillo y rojo, y veo que en la mayoría del tiempo es rojo, pues entonces algo tengo que cambiar, por supuesto. No sé, tal vez tengo que cambiar la cantidad de personas que pueden ingresar a mi recinto. Tal vez lo tengo en 100, probablemente tengo que bajarlo en 70. Si yo tengo estos reportes, entonces voy a poder analizar y tomar decisiones, siempre para salvaguardar mi negocio. Puedo tener también los gráficos de ocupación y de áreas. ¿Cuánto es lo que les mencionaba? ¿Cuánto es más o menos las personas o la congregación de personas que tengo en ciertas zonas? Y tal vez en esas zonas tengo que reducir el número de personas que tienen que estar allí. Es decir, si yo tengo toda esta información, insisto, puedo tomar las decisiones correctas y adecuadas para evitar poner en riesgo no solamente a las personas que están allí, sino también a mi negocio. Imagínense que en mi lugar, en mi recinto, en mi organización, se genera un contagio tremendo. Eso me va a hacer inmediatamente cerrar, por supuesto, mi negocio, sanitizar y, por supuesto, incurrir en otros gastos cuando apenas estamos reabriendo y yo necesito, por supuesto, reactivarme económicamente. Entonces, es muy importante el tema de reportes. A veces es difícil y nos hace tomar decisiones no necesariamente correctas si vamos a hablar, por supuesto, del retorno de inversión que lo vimos dentro de la agenda. Puedo gestionar la ocupación de diferentes áreas y entonces es aquí en donde se vuelve toda una unificación de otros sistemas y se vuelve mucho más enriquecedor. Y esa es la parte flexible y escalable que tiene Security Center, en donde yo puedo tener estos diferentes sensores para gestionar cuántas personas deben de estar por zona, cuál es más o menos la distancia que están manteniendo las personas. Puedo incluso decirle a un operador, oye, o incluso puedo recibir también llamadas de, no sé, si alguna persona se está sintiendo mal y entonces va hacia otro procedimiento. Puedo gestionar también procedimientos, puedo tener la integración con puntos de venta, puedo tener la integración con control de acceso, como les mencioné. Es decir, puedo tener todo un control de manera muy accesible y eficiente, en donde en un ecosistema llamado operación, pues todos vamos a tener información que es importante para el negocio. ¿A qué me refiero con esto? Seguridad va a tener lo que a seguridad se refiere. Ahorita, y seguramente muchos de ustedes lo están pasando, siguen todavía pensando quién mismo se va a hacer cargo de tomar, no sé, en el caso que ustedes requieran tomar temperatura, de seguir el procedimiento.
si es que hay más personas dentro, de cumplir con esta nueva normatividad. ¿Quién se hace cargo? Seguridad, protección civil, facilities. ¿Quién es el que quién es el que va a tomar responsabilidad? Y bueno, imagínense tener una misma interfaz usuario en donde ustedes puedan compartir y colaborar con otras áreas del negocio, con operaciones que le puedan dar, por ejemplo, también a marketing, saber qué son las personas que están ingresando para entonces comenzar a saber quiénes son las personas que están llegando a mi negocio y cuáles son los ofrecimientos que como negocio les puedo hacer o les debería de hacer. Y entonces tener, por supuesto, y empezar a incrementar ese revenue y esas ventas. Que yo pueda tener adicional, ¿verdad? Personas, no sé si es facilities quien se va a encargar de seguir estos nuevos procedimientos y políticas, si es que hay más personas o estamos ya en el límite de las personas que tienen que estar dentro del recinto. Si es facilities o es seguridad o va a ser combinado, si es que las personas no están guardando la distancia y la gran mayoría están a menos de 1 metro de distancia. ¿Qué es lo que va a activar de esa manera? Y bueno, podemos activar muchas otras cosas que me encantaría quedarme aquí con ustedes todo el día explicándoles de todo el portafolio de soluciones que ustedes pueden tener y la flexibilidad que pueden tener con Genetec, pero sin duda alguna será en otro momento. Otras aplicaciones de los sensores LiDAR. El conteo, como les mencionaba, de departamentos o de ciertas zonas. La inteligencia en el conteo, el porcentaje de efectividad es, la verdad, bastante alto. Llegar a un 97%, la verdad es que es bastante bueno. Eso, por supuesto, le permite a mi solución y a mi negocio poder tener y disminuir ese riesgo. Recuerden que en seguridad nos encantan los triángulos y el triángulo del riesgo es ¿cuál es mi amenaza? ¿Cuál es la vulnerabilidad y cuál es el impacto? ¿Cuál sería mi amenaza, por supuesto? Pues es que yo tenga un brote de infección en mi negocio. La vulnerabilidad es alta si es que no tomo las medidas adecuadas y el impacto sería terrible porque entonces eso me lleva a tener que cerrar el negocio nuevamente. Entonces son cosas que tenemos que considerar y tener en balance para poder, insisto, gestionar de manera responsable y adecuada estas nuevas reaperturas. Y por supuesto, la detección de intrusión. Antes de irme a las preguntas, y perdón que me regresé, quiero hablar del retorno de inversión. Hablamos dentro de la agenda que íbamos a hablar al respecto y me voy a regresar unos slides. ¿Qué tan difícil? Y les puedo asegurar que en todos los países lo estamos viviendo de la misma manera. ¿Qué tan difícil está siendo hoy para los negocios el poder seguir siendo sustentables y sostenibles, trabajando algunos tal vez a la mitad, los que se pueden ir a casa, pues trabajando desde casa, tratando de adaptarnos a estos nuevos hábitos y maneras de convivir y de hacer negocio? Si yo elijo una solución que no le permita al negocio generar este retorno de inversión para que se pueda reactivar, entonces no estoy realmente eligiendo una solución palpable, tangible y que le ayude a mi negocio a resurgir nuevamente. Yo les invito, de verdad, con mucha conciencia, a considerar, yo sé que el precio es importante, pero ¿qué tan importante es el realmente poder reactivarse y tomar las medidas correctas y necesarias? El que ustedes puedan invertir en una tecnología que les permita paso a paso, con sustentabilidad, darle esa continuidad a su negocio en esta reapertura y que no tengan que ir por otras opciones que probablemente al inicio pueden ser mucho más económicas, pero que no me van a dar esta sustentabilidad en la línea del tiempo y que me van a llevar probablemente al cierre de mi negocio. He hablado de varias cosas y solamente quiero recapitular para estar muy conscientes de esto. Tengo que pensar en riesgo. ¿Cómo puedo disminuir mi riesgo?
¿qué riesgos son los que tengo para mi negocio en esta reapertura? Yo creo que el más grande es tener un brote de infección, porque eso me llevará nuevamente al cierre de mi operación y probablemente ya no pueda ser sustentable el seguir manteniendo mi operación o mi negocio cerrado. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿cómo puedo, ante esta situación, tener una reapertura que le permita a mis usuarios tener esa confianza de que estoy tomando las medidas correctas y necesarias para que todos, tanto ellos como mis empleados, como yo y el negocio mismo, comiencen a resurgir y tener esa sustentabilidad? Invertir en tecnología que me permita esa escalabilidad, esa flexibilidad y sobre todo transmitir esa seguridad que es muy importante para esta reapertura. Y como número 3, si yo puedo en estos 2 primeros hacer una inversión, mi retorno sin duda alguna va a ser el que yo pueda ir incrementando mis ventas, ir sosteniendo la operación de mi negocio, mantenerlo saludable y seguir en estos nuevos hábitos que hoy a nivel global estamos adaptando y adoptando, y entonces ser un negocio resiliente hacia esta nueva normalidad. Esto sería todo de mi parte. Yo agradezco de verdad muchísimo su atención, su interés en el haber estado con nosotros el día de hoy. Espero realmente que toda esta información haya sido de mucha ayuda para ustedes y sobre todo que les permita ver un poco más hacia adelante y antes de tomar la decisión puedan preguntarse 2 veces si esta inversión que ustedes van a hacer realmente va a generar un retorno de inversión para su negocio. Me voy hacia preguntas, hacia la zona de preguntas. Muchísimas gracias nuevamente y manténganse sanos y saludables. Sandra, si me ayudas con las preguntas, por favor. Sí, claro. Bueno, excelente presentación, Gigi. Tenemos varias preguntas en este momento. Una de ellas es si les podemos enviar la presentación en PDF. En este aspecto sí, les vamos a enviar la presentación y la grabación después que se acabe esta presentación. Nos preguntan, a nivel de hardware, ¿hay una cantidad máxima de cámaras para conteo de personas usando Kiwi? No hay una cantidad máxima. Realmente esto va relacionado, como lo mencioné en algún momento de la presentación, a la cantidad de puertas y el tamaño de las puertas. Esto es, si tenemos una entrada muy grande que excede lo que nos marca Kiwi de distanciamiento, pues entonces vamos a tener que instalar otra cámara para poder tener todo el espacio de la entrada bien cubierto y entonces poderlo gestionar como una sola entrada. Esto realmente dependerá de cuántas entradas tengo o de cuántas zonas son las que quiero contar. Eso depende mucho de cómo sean las nuevas políticas del negocio para esta nueva reapertura. Ok, gracias. Relacionado también a la parte de Kiwi, nos preguntan si se pueden agregar varias cámaras a una zona de Kiwi. Por ejemplo, si se tienen 6 puntos de entradas o salidas en un edificio grande, si estos 6 puntos se pueden agregar a una misma zona. Sí, por supuesto. Yo puedo tener, imaginemos un centro comercial, sobre todo esas islas en el medio, ¿no? En donde yo puedo tener acceso de los diferentes puntos. Sí, es posible. Yo puedo tener una cámara y saber en cada uno van hacia una misma zona en particular y los puedo contabilizar como una zona. Sí es posible hacerlo de esa manera. Ok, perfecto.
Ahora cambiando un poco hacia los sensores de LiDAR, nos preguntan si estos sensores solamente se pueden utilizar para el conteo de personas y distanciamiento o si tienen además otra funcionalidad adicional. Bueno, como lo mencioné casi al final, también tenemos de intrusión, ¿no? Son esas tres funcionalidades, el conteo de personas, tenemos el distanciamiento social y también intrusión. Ok, ahora algo un poco más relacionado a la parte de licenciamiento y cómo funciona con Genetec. Nos preguntan, pues, si es necesario adquirir una licencia extra para conectarse al sistema de Genetec. Si usted es un usuario Genetec, que por su pregunta imagino que así es, no, lo único que necesita es adicionar, depende qué es lo que usted requiera. Si usted va a requerir Kiwi o si su interés es por los analíticos de Kiwi, lo único que tiene que adicionar son el número de cámaras que va a necesitar para cada una de las cámaras que nos va a contar personas. O en su defecto, si es que usted está interesado por el sensor de LiDAR, pues ahí es la licencia de integración. Pero si usted es usuario Genetec, no necesita más nada adicional que los dispositivos que vamos a agregar a su solución. Si es que malentendí y usted no es usuario Genetec, lo que requiere, y esa es una pregunta muy interesante, usted puede seguir operando con su sistema de seguridad actual, el que usted tiene, pero puede tener Genetec para el conteo de personas y es aquí en donde le va a dar esa, o donde le podemos sumar esa inteligencia de la que hablé durante la presentación. Le puede poner una alarma sonora, una alarma estroboscópica, mandar un correo electrónico. Esto le puede dar mucho más o blindarlo mucho más y no solamente es un conteo de personas así simple y llano como tal, sino lo enriquecemos con Security Center. Usted va a seguir operando con su sistema, el que sea que usted use actualmente, pero le va a agregar esa inteligencia a su lugar y esa responsabilidad social a su lugar con una solución de conteo de personas, de ocupación y de distanciamiento social, si es que es de su interés. Entonces, tenemos las dos opciones, si es cliente Genetec o si no es cliente Genetec. Perfecto. En relación a eso también nos preguntan si un cliente que ya tiene Security Center, pues también tiene cámaras con analíticos de conteo en sus tiendas, si puede integrar estas dos soluciones. Si sus cámaras de conteo de personas son dentro de estas soluciones que mencioné, por supuesto que se pueden adicionar. En el caso que la respuesta sea que no, que son otras cámaras, aunque sea cliente Genetec, no podríamos mostrarlo en el dashboard como tal, porque eso es parte de la aplicación de Occupancy que ofrece Genetec. Pero podemos tener una conversación si es que es de su interés para entender un poco más cuáles son las cámaras que usted tiene, cuál es el analítico que usted actualmente usa y ver de qué manera podemos ayudar para que pueda tener su solución de gestión de ocupación. También nos preguntan si se necesita una licencia para cada cámara. Sí, es una licencia por dispositivo. Recuerden que así funciona el software, es una licencia por dispositivo. La ventaja es que no van a operar todas de manera individual. Retomo la pregunta que mencionaban, si es que yo tengo 6 ingresos, ¿lo puedo gestionar como una sola zona? Sí, es posible, pero todo el licenciamiento siempre se hace por dispositivo. Ok, también nos preguntan si hay manera de indicar qué cantidad de personas hay dentro de una sala en el momento de la instalación del sensor o del analítico de la cámara. Si entendí bien la pregunta y me disculpo si es que no la estoy comprendiendo de manera adecuada,
Sí es posible en una sala saber cuántas personas, lo vimos en el video, realmente las personas con el sensor de LiDAR estaban entrando y saliendo y eso nos llevaba un conteo. Si en la sala de reuniones o de entrenamiento que nosotros vamos a comenzar a reabrir, tradicionalmente son 30 personas, pero por guardar el distanciamiento social, ahora solamente vamos a permitir 15. Sí puede estarme contando hasta 15 y si es que entrara una 16 o en el 15 mandarme una alerta de que está full capacity y que ya no se puede permitir el acceso. Y este acceso se puede gestionar de diferentes maneras. Si es que somos empleados de la organización, pues ya no me permite la apertura de la tarjeta 16, ¿no? O en su defecto, poder mandarle el mensaje a uno de los guardias de seguridad alrededor del recinto para que ya no permita la entrada a las personas. Realmente lo podemos, o un speaker que diga ya no se permite la entrada, estamos a full capacity en la sala de reuniones. Realmente puede jugar con tantas opciones y hacerlo tan automatizado para evitar este contacto persona a persona, como ustedes realmente así lo requieran, pero ese es lo bonito de Genetec, esa es la flexibilidad y la escalabilidad que les brinda Security Center. También nos preguntan si este VMS permite integrar varias marcas. En este me asumo que deben ser marcas de cámaras, de analíticas. Bueno, bajo ese supuesto, sí, no somos un VMS, somos una plataforma unificada y una de las aplicaciones pues es nuestro gestionador de video, que es Omnicast, y por supuesto que tenemos más de 2,000 modelos distintos de más de 800 marcas de cámaras que existen en el mercado. Y bueno, si es que requiere de mayor información sobre cuáles son los modelos y marcas de cámaras soportados en Security Center, en Omnicast, les recomiendo visitar nuestra página de internet www.genetec.com y ahí podrán encontrar nuestro Device Support List y ahí podrán mirar todos los dispositivos que están certificados en Security Center. Ok, perfecto. También nos preguntan que respecto a las cámaras en relación a la analítica de Kiwi, si se necesita algún modelo en especial y si puede también ser análogo. No se requiere ningún modelo en específico, eso es algo también muy bonito de Security Center y del analítico per se. No se requiere la super mega ultra cámara. Creo que la resolución mínima que se requiere para tener un buen performance es VGA. En analógico habría que digitalizarlo, ¿no? Analógico nos lleva a otros retos. Habría que considerar que es el tipo de cámara en analógico y habría que digitalizarlo. Habría que ponerle un encoder para que entonces podamos poner Kiwi en la cámara. Ok. También nos preguntan cuál es la diferencia con otros proveedores de estas soluciones y pues qué nos diferencia. Bueno, creo que lo dije alrededor de toda la presentación y si no quedó claro, lo refrendo ahora. Pues es esa flexibilidad, escalabilidad, el porcentaje de efectividad, las diferentes opciones que les brinda Security Center y sobre todo el poder hacer ese engage con otras aplicaciones, el poder blindar más la plataforma y tener operabilidad con otros sistemas, como el sistema de control de accesos que les mencionaba. Hay muchas aplicaciones alrededor de este regreso y estas reaperturas
también con nuestro sistema de control de accesos. Ahorita realmente solo hablamos de uno, que es el paquete de gestión de ocupación, que es cómo vamos a gestionarlo. Pero el ser una plataforma abierta, una misma interfaz usuario, el poder comunicarnos y colaborar con otras áreas y poder tener este aumento de performance es lo que hace de Genetec diferente, el poder interactuar con puntos de venta, con control de acceso, el poder interactuar también con nuestro sistema de videovigilancia, el poder hacer las diferentes zonas, como les mencionaba, los reportes, las alarmas. La verdad es que toda la flexibilidad que brinda todo el suite, de todo el portafolio de Security Center, es lo que hace de Genetec. Y bueno, voy a tomar una última pregunta porque creo que ya estamos en el límite de tiempo. Hay varias preguntas, pero si no les alcanzamos a responder las preguntas, se las vamos a enviar con correo, así que no se preocupen. La última pregunta que tengo aquí es, dentro de las cámaras que se pueden agregar a la solución, ¿es posible contar con cámaras, con mapas de calor o de toma de temperatura de las personas que entran al sitio? Bueno, eso sería un complemento. Tomar una de estas cámaras para el conteo de personas es difícil porque no tenemos la visión específica que requiere el analítico para poder identificar las cabezas, en este caso, que es lo que está contando, ¿no? Esto sería un complemento. Si es que ustedes como política van a tomar la temperatura, por supuesto se complementa. Pueden tomar la temperatura en un cierto punto de ingreso y por otro lado podemos también contar las personas que están permitidas ingresar al recinto. Son complementos, ¿no? Pero si entiendo bien la pregunta, no podemos usar una cámara térmica para el conteo de personas, eso no es posible, pero podemos hacer de las dos soluciones una para dar mayor seguridad a las personas, sin duda alguna. Y aquí, y solo para cerrar, es el tema de temperatura se ha vuelto, no quiero usar la palabra moda, pero realmente es que sí se ha vuelto moda. Para mí lo más importante, y se los dejo en la mesa, es más que el tomarle la temperatura o no, mi recomendación como profesional de seguridad es cuál es el procedimiento en el momento de detectarle la temperatura a una persona. ¿Y qué van a hacer con esa información siguiendo la reglamentación de la protección y la privacidad de las personas y de su información? Porque es información médica, es información íntima de la persona. ¿Ya pensaron cómo la van a gestionar? De una auditoría, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cuál es el procedimiento en el caso de que detecten a una persona? Para eso también Genetec tiene otras soluciones. No es este el timing, pero será un verdadero placer poderles apoyar y ayudar en todas estas, seguramente muchas preguntas que les he dejado ahora con este cierre, pero pues estamos en el tiempo por respeto a ustedes y agradeciéndoles nuevamente por su tiempo y al haber estado con nosotros, por su interés. No me resta más que nuevamente agradecer. Muchas, muchas gracias, de verdad. Cualquier duda, pregunta, como bien mencionaba Sandra, todas esas preguntas que no fueron respondidas en el aire, por supuesto que les vamos a enviar una respuesta. Si tienen más dudas, será un verdadero placer que nos puedan contactar y poderles apoyar en este regreso y sobre todo en el cumplimiento de esta normativa y de este marco legal que es muy importante para la sustentabilidad de sus negocios. Mi nombre es Gigi Agassini. Muchísimas gracias y me reitero a sus órdenes. Muchísimas gracias, Gigi. Voy a escribir acá tu email para que todos lo reciban en caso pues de que tengan alguna duda y que nos quieran mandar más preguntas. Con mucho gusto. Es gagassini@genetec.com.
Acá se los voy a enviar. También les recuerdo que les estaremos enviando las diapositivas en PDF y la grabación de esta presentación también estará disponible, digamos, esta semana. Y también para los que deseen, aquí puse disponible también el PDF sobre nuestra solución del paquete de gestión de ocupación. Así que muchísimas gracias a todos por su tiempo y que tengan un feliz día. Gracias.